nuevamente a este Salón de Usos Múltiples de nuestro instituto. Vamos a dar inicio a la sesión que tiene que ver con el estudio científico del patrimonio cultural. Preparé unas palabras para introducir esta sección y me voy a permitir leerlas. Dice: esta sección del programa general de esta reunión nos reúne alrededor del estudio científico del patrimonio cultural en su concepto más amplio. En un momento en que los instrumentos científicos están disponibles para confirmar hipótesis elaboradas desde distintos ámbitos del conocimiento, es importante el trabajo interdisciplinario para abordar y tratar de resolver problemas que se relacionan con nuestro patrimonio cultural. Las ponencias que se presentarán a continuación se agrupan de manera que las primeras nos muestran las posibilidades, las que en este momento van a iniciar, del estudio de documentos antiguos desde aspectos gramaticales, por ejemplo, y nos muestran algunos que se encuentran en acervos documentales de bibliotecas fuera de nuestro país, todo lo cual nos ofrece oportunidades de colaboración académica. El problema de la iconografía olmeca se abordará desde la riqueza simbólica que guarda este patrimonio. Por otro lado, desde la parte arquitectónica, se abordará el patrimonio neogótico en México y se propone la necesidad de reivindicarlo. Y en el mismo sentido se propone una forma de estudiar el patrimonio invisible presente bajo las ciudades modernas que cuentan con profundas raíces históricas. Espero que al concluir esta sección logremos una mejor comprensión de las oportunidades que ofrece nuestro patrimonio para su conocimiento, estudio y caracterización. Y para iniciar nuestra sesión, le corresponde a Rita Fernández Díaz presentar la ponencia gramática de la escultura mesónica. Bueno, antes que nada, un saludo de gratitud a la doctora Rosa María Grillo, al doctor Rómulo Santoni por darnos siempre cabida en su círculo amerindiano desde 2004. Muchísimas gracias. Considero que el método y la metodología galarcianas, así como los científicos que la han aplicado, sientan las bases para caminar hacia el desarrollo de la teoría de la escritura mesoamericana. Recordemos que el curso de Lingüística General del Ginebrino Fernández Saussure no fue escrito por él directamente, fueron sus discípulos quienes retoman las notas de sus seminarios y conforman este libro clásico entre los lingüistas. De igual manera, considero que es tarea de los analistas galarcianos trabajar en pro de las disciplinas científicas que integren esta teoría, desde el ámbito disciplinar en el que se desenvuelva. Muchos han criticado este método y metodología por segmentar cada elemento mínimo significativo de los manuscritos indígenas, y más han criticado por realizar catálogos. Si bien considero que esta valoración es inadecuada y parte de la incomprensión de la propuesta global de Galarza, es decir, sí, segmentamos, sí, hacemos catálogos, con el único fin de, cito, encontrar y descubrir reglas a distintos niveles, así como funciones variadas en los signos de la escritura azteca. Galarza, 1979. Por ello, los códices aztecas serán tratados en esta ponencia como escritura. Dado que este sistema se desarrolló por siglos en nuestro continente por comunidades indígenas, nos referiremos a esta manifestación como escritura azteca o escritura mesoamericana, ya que se extiende a otras culturas prehispánicas. Galarza también la llamó escritura pictográfica tradicional indígena. Según la Real Academia Española, la gramática se define como parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan. La gramática de la escritura azteca se basa en un sistema de convenciones plásticas para transcribir la lengua oral. Esta naturaleza nos dará como resultado una multiplicidad de elementos que se actualizarán como la expresión o el significante de sus signos lingüísticos. Como cualquier otra escritura, tiene como función principal comunicar, al mismo tiempo representar de manera plástica elementos del mundo real, simbolizar y aludir en general a la cultura que la produce. Cumple también una función social, religiosa, política, científica, artística, filosófica, es decir, una función pragmática. Los elementos de la gramática de esta lengua son varios. Algunos de ellos son expuestos a la luz de la semiótica greimaciana, de la lingüística estructural y del método galarciano.
Entre los más importantes podemos mencionar el tamaño de los glifos, los colores, el uso del espacio, las posiciones, las figuras, los colores, la orientación, la perspectiva, la articulación, entre otros. Por ejemplo, en el caso de algunos glifos, las funciones gramaticales están superpuestas, lo que convierte al glifo en polivalente y polifuncional. Es el caso de las transformaciones del glifo que representa el verbo colua, del sustantivo coloa, curvo o torcido. Se adapta fácilmente como prefijo plástico y lingüístico a los glifos de agua y tepetl, cerro. Sin perder su forma básica, los glifos de cerro y agua se alargan y se encorvan para leerse Acocolco y Colhuacan al tepetl, respectivamente. En el primer caso se repite la sílaba indicada en la escritura azteca con varias curvas hechas por el agua indicando su pluralidad. En este trabajo proponemos el desarrollo de varias ramas especializadas que consideramos pertinentes para constituir la teoría de la escritura mesoamericana. Una de ellas, la primera, es la sintaxis de la escritura mesoamericana. El diccionario de la Real Academia Española define sintaxis como conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje. Obviamente, siguiendo este mismo ejemplo, será tarea del analista galarciano observar y estudiar la sintaxis de la escritura tradicional pictográfica indígena a fin de dar con las leyes generales que la conforman y tomando en cuenta que el objeto de la sintaxis es el estudio del orden de los elementos en el discurso. En esta gráfica, aquí tenemos unos... ¿Se ve? El cursor no se ve. Bueno, unos glifos que están tomados del Códice Boturini o tira de la peregrinación azteca. Algunos pensarían que el glifo de arriba es un personaje que está volando, que está en el aire. Y no, resulta que la forma de escribir de Tláculo los acomoda de esta manera, ya que según Galarza, siempre que vemos un códice prehispánico, lo que estamos viendo es el fondo, la tierra, y el cielo está a nuestras espaldas. Así es que el glifo que está hasta abajo es el que primero se lee porque es el que está más cerca del lector, y el que está hasta arriba, que en realidad es el que está hasta el fondo, es el último en leerse. Tenemos así que entonces de este conjunto glífico, la lectura es uno por uno de arriba hacia abajo, ¿sí? El muy noble señor que muestra los pies descalzos y que tiene una voluta porque es un tlactuani. Y después otra segunda línea de lectura es de derecha a izquierda, es decir, el tlactuani de los chalcas, por ejemplo, de la casa de los chalcas, se asienta, y así sucesivamente. Después, como dije a un principio, es la lectura del de abajo hacia arriba. Y después tenemos lo que antecede a este grupo glífico y lo que le sigue a este grupo glífico. Entonces todo eso es la sintaxis, es cómo el Tlacuilo nos está dando las indicaciones para hacer la lectura del códice y cómo nosotros tenemos que adivinarlas para hacer una correcta lectura. Después de eso viene este cuadro de lectura en donde precisamente antes solamente se leía Chalca o se leía Huejotzinca, pero ya en una lectura metafórica se puede decir que el jefe supremo de la casa de los Huejotzincos se asienta. Además tenemos aquí un glifo que es una abreviatura plástica. Es decir, no es un jefe que salió solito a caminar 188 años, sino es una etnia, ¿sí? Es un símbolo de toda, es el pueblo de los Huejotzincas, avanza, camina en este trayecto que es el códice de la tira de peregrinación, que son 5 metros de largo. Bien. Obviamente, siguiendo este mismo ejemplo, será tarea del analista galarciano observar y estudiar la sintaxis de la escritura tradicional criptográfica indígena a fin de dar con las leyes generales que la conforman y tomando en cuenta que el objeto de la sintaxis es el estudio del orden de los elementos del discurso.
En el caso de los códices mixtos, nos estamos refiriendo a documentos coloniales en los que ya existían tlacuilos, igualmente coloniales, es decir, amanuenses amerindios que poseían una comprensión social, política, económica, militar y religiosa de las dos culturas, una competencia de habilidades lingüísticas de los dos sistemas de escritura, un manejo estético de las dos convenciones plásticas, además una versión histórica e historiográfica de los hechos que relataron. En suma, los tlacuilos coloniales, a semejanza de sus herederos prehispánicos, poseían un cúmulo de habilidades que no se limitaban a la transcripción fonética de su lengua natural, sino a un conjunto de saberes organizados estética y armónicamente en un mismo espacio. En los códices mixtos, ambas convenciones son complementarias, es decir, para una lectura completa del texto hay que paleografiar y traducir las dos escrituras, pues con frecuencia el tlacuilo realiza sustituciones lingüísticas en las que suple un glifo por una glosa y viceversa. En los casos que nos ocupan, el lenguaje figurativo o pictográfico sigue la tradición indígena de escritura, contornos delineados en negro, iluminados con colores aplicados en técnicas de aguada. El conjunto glífico tiene una combinación de la imagen azteca y los caracteres latinos que transcriben la lengua náhuatl, no obstante que conserva la tradición de la escritura azteca prehispánica. También incorpora características propias de la plástica occidental. El estudio sintáctico de la escritura mesoamericana tendrá como objetivo descubrir cuáles son los parámetros que el tlacuilo privilegió para iniciar y continuar la lectura de su códice. Dentro del método galaxiano, lo que se realiza son las láminas de sentido de lectura, que en realidad es el descubrimiento de la sintaxis, del orden de los elementos y del sentido de lectura. El tlacuilo varía esta función y puede indicar el inicio de la lectura resaltando el tamaño a los glifos más importantes del manuscrito, por ejemplo, o puede utilizar los lazos gráficos o plásticos para esta función. La siguiente disciplina que proponemos es la diacronía de la escritura mesoamericana. El desarrollo histórico de los hechos lingüísticos considerados a través del tiempo es el objeto del estudio de la ciencia diacrónica, entendiendo diacronía como el estudio de la lengua, en este caso particular de la escritura, en el eje vertical de las sucesividades, es decir, el estudio contrastivo entre dos momentos temporalmente distintos a partir del cual pueden deducirse las transformaciones del sistema que es la lengua. En este sentido, la diacronía se opone al estudio sincrónico, que pretende abordar un solo momento en dirección horizontal en el eje de las simultaneidades. La diacronía es el método que estudia el sistema lingüístico en su desarrollo. Alarcos, 1976, Cosello, 1990. Ejemplificamos la diacronía de la escritura pictográfica tradicional indígena tomando como ejemplo el conjunto glífico de los elementos gentilicios que aparecen en el Códice Oban de 1576, esto a partir de la comparación y el contraste con los mismos elementos que refiere el Códice Boturini de la tira de la peregrinación azteca. Aquí tenemos esta foja del Códice Oban y en la parte de abajo tenemos exactamente la misma escena que vimos hace un momento, pero ya ya escrita por un tlacuilo colonial. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí entonces nosotros tenemos aquí nosotros tenemos que ver, fíjense cómo desaparecen todos estos personajes y este lacito, que es el lazo gráfico lingüístico, ¿sí?, se sustituye por números arábigos y el nombre de las etnias, por ejemplo aquí los chacas, los ochimilcas, va a estar ya escrito en letra por abecedario, ¿sí? Las casitas, las calis, son las únicas que se conservan. Entonces vemos aquí una transformación muy importante, ¿verdad? Y cómo lamentablemente se va perdiendo la escritura indígena tradicional azteca. Bien. En el análisis realizado por Fernández Díaz en 89 y en 2016 sobre el Códice Boturini del Códice Oban de 1576, antes citados, se elaboraron los catálogos diccionarios de ambos documentos siguiendo el método y metodología galaxianas. En este estudio, los documentos fueron segmentados y codificados en su totalidad para poder aislar los signos y estudiarlos de manera independiente, comparándolos y contrastándolos con otros a partir de las láminas por elementos comunes.
Se elaboraron las láminas que indican el sentido de lectura, al final explica la sintaxis interna que opera en estos segmentos. Se elaboraron también las maquetas correspondientes a las escenas donde aparecen los glifos gentilicios para demostrar y ejemplificar el criterio de tridimensionalidad, perspectiva y volumen propias de la escritura pictográfica tradicional indígena. Finalmente se formaron los cuadros que describen los resultados y propuestas de lecturas de los glifos en cuestión. A partir de este estudio podemos concluir que Tlacuilo sigue las convenciones plásticas de la escritura tradicional prehispánica, organizando el espacio para indicar la lectura de abajo hacia arriba, de tal modo que el primer elemento que debe leerse es el que está más cerca del lector. Recordemos que en la plástica azteca no existía línea del horizonte, el cielo está a espaldas del espectador, quien contempla en la imagen la superficie terrestre. Galarza, 1988. Para realizar la comparación y el contraste, haremos alusión a la escena inferior del folio 4R del Códice Oban, particularmente los elementos que indican el lugar de procedencia, con la finalidad de señalar los cambios ocurridos en el sistema de escritura tradicional indígena a unas cuantas décadas de la llegada del sistema de escritura por abecedario. Los gentilicios son sustantivos escritos plásticamente en singular que indican una pluralidad. Son abreviaturas plásticas que denotan un sujeto, pero connotan un asentamiento, un pueblo, una etnia completa. Entre las transformaciones más notorias se encuentra la supresión de los... bueno, esto ya lo hemos comentado. Por lo anteriormente expuesto, podemos inferir que los cambios socioculturales ocurridos en el siglo XVI redundan en diferentes transformaciones en el sistema de escritura azteca. Uno de ellos, tal vez el más significativo, es crear un glifo mixto o combinado en el que el Tlacuilo amalgama la pictografía indígena y la escritura silábica. Esta última sustituye a los glifos suprimidos. El escribano mesoamericano articula armónica y estéticamente ambas convenciones escriturales para comunicar a diversos elementos sígnicos. Se mantiene la importancia de hacer referencia a los lugares de procedencia a partir de la construcción cali o casa para indicar la frase de la casa e indicar su función gramatical de sustantivo gentilicio. Se conserva el gentilicio tradicional, pero se sustituye su escritura tradicional indígena por la glosa de caracteres latinos relacionados por las cifras arábicas. El sistema de escritura sigue utilizando la imagen codificada para reflejar la multifuncionalidad y polivalencia de la prehispánica. Bien, finalmente, la otra disciplina que queremos proponer es la morfología de la escritura mesoamericana. Y para ello tomamos una de las láminas del catálogo diccionario que realizamos para el Códice Oban y recordar que se conoce como morfología a la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras. Es decir, que a partir de su forma vamos a estudiar cada una de ellas. En este caso, hay un momento en los catálogos indicados por Galarza en que se hace la comparación por elementos comunes para ver cuáles son recurrentes, quiénes reflejan lo que está pintado y cuáles no, o en qué manera se refleja. La teoría de la escritura mesoamericana tendrá una especialidad que verá como objeto de estudio abordar la forma y el orden de los glifos en cada texto. Esto es a partir de los catálogos diccionarios que los diferentes especialistas han realizado durante el estudio de comparar y contrastar los glifos con elementos comunes para saber si por su semejanza o diferencia tienen un correspondiente fonético, semántico y sintáctico en particular. Por ejemplo, en la lámina de esta página, la que estamos ahorita viendo, tomado del catálogo diccionario que realizamos, podemos ver cómo todos los topónimos del Códice Oban de 1576 que tienen dibujado un tepec, cerro, pueden leerse este correspondiente sonoro. Tales son los casos de Chapultepec, Coatepec, Ecatepec, etc. Los topónimos que no llevan directamente la terminación tepec es porque se señalan al tepec, que es una población al pie de un cerro donde generalmente abunda el agua y es un lugar propicio para su asentamiento. Dicho así, la morfología de la escritura mesoamericana debe tomar como objeto estudio de las formas para compararlas y contrastarlas e inferir así cuáles son sus funciones polivalentes y polifuncionales.
Y les engañé porque no era el último. Intertextualidad de la escritura mesoamericana. Ya no les voy a leer, pero solamente les voy a explicar que en este caso tenemos este documento que está relatando la misma historia que aquí abajo, y hay una unión muy importante entre la tira de la tradición azteca, que está más pegada a la escritura mesoamericana, y el Códice Odán, que ya es colonial, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos elementos que desaparecen. Todo lo que está en azul, incluido Huitzilopochtli, desaparece, y por cierto, desaparece en la pictografía, pero aparece ya en manuscrito y ya le están señalando como el diablo, ¿sí? Ya no dicen Huitzilopochtli, dicen el diablo. Y elementos que permanecen, por ejemplo aquí la fecha calendario, lo que está en morado, eso permanece, y lo que está en rosado son cosas que se modificaron de glifos a escritura por abecedario. Muy bien, pues voy entonces a agradecer su atención leyendo las conclusiones. Por lo hasta aquí expuesto, infiero que el estudio científico de los códices o escritura pictográfica tradicional indígena requiere de 1. Un método exhaustivo y objetivo que permita tener resultados. Considero que el método galaxiano es el único que cumple con estos requisitos y que ha sido probado en los diferentes grupos de códices. 2. Que los investigadores y analistas galaxianos debemos seguir en la construcción de la teoría de la escritura mesoamericana. 3. Que los resultados de las investigaciones reflejadas en tablas, listas, archivos electrónicos, catálogos, debe ampliarse, corregirse y modificarse de manera sistemática e interdisciplinaria a fin de, cito, inferir las leyes y reglas que subyacen en la escritura azteca. 4. Es un imperativo trabajar de manera comparativa y contrastiva en la gramática de la escritura pictográfica indígena a fin de observar en ella el estudio sintáctico, diacrónico, morfológico y de intertextualidad de los manuscritos. 5. y último, en lo referente al estudio de los documentos, un análisis completo de la copia de París exige el análisis exhaustivo, comparativo y contrastivo de los documentos aquí señalados, continuar con las tablas pictográficas y de glosa que permitan hacer este análisis a partir de una comparación simultánea de los dos aspectos, deducir cuáles son las características y los principales cambios que operan en este documento colonial respecto a la plástica y al contenido lingüístico, histórico, cultural y religioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos nuestra sesión. Ya es el turno de Luz María Monjar Betancourt del CIESAS, y nos presenta la ponencia Los libros de México Antiguo, un patrimonio que enriquece diversos conceptos. Buenos días, muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los presentes. Voy a dar inicio por el tiempo. Si bien en los últimos años hay una preocupación por conservar el llamado patrimonio nacional, la atención ha estado centrada en la conservación y rescate de las zonas arqueológicas del país. Otra parte importante no han sido los edificios coloniales, sin embargo, poca atención han recibido los documentos pictográficos resguardados en archivos, bibliotecas y museos. Durante años, los documentos pictográficos conocidos como códices fueron ignorados, malbaratados y ya no digamos destruidos intencionalmente. Basta recordar aquí las hogueras realizadas por religiosos y funcionarios
hogueras realizadas por religiosos y funcionarios españoles, quienes veían en estos documentos una amenaza que les impedía introducir la nueva religión y las nuevas y diferentes formas de vida. Afortunadamente, algunos de estos documentos sobrevivieron y una buena parte de ellos permanece hasta nuestros días en repositorios que se encuentran en el extranjero. Si bien contamos en el país con un conjunto numeroso en museos, bibliotecas y archivos, estos materiales nuestros enriquecen en su presencia los acervos en diversas ciudades del mundo. En esta presentación me centraré en algunos de estos documentos que se encuentran fuera, en lugares como la Biblioteca Bodley de Oxford, Inglaterra, en aquellos resguardados en el Departamento de Etnografía del Museo Británico en Londres y en uno de los acervos más ricos de documentos mexicanos, como es el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia en la ciudad de París. Otros repositorios más pequeños, pero no por ello menos importantes, lo es el Fondo de la Biblioteca Nacional de Viena en la ciudad de Austria. Haremos un pequeño recorrido por algunos de sus documentos de ellos, códices como el Mendoza o Mendocino, pictografías que afortunadamente han sido muy conocidas, reproducidas en múltiples formas y cuyas imágenes resultan familiares a estudiosos e interesados en el México prehispánico y colonial. Este documento singular es una de las únicas fuentes que nos permite un acercamiento a la educación de la niñez prehispánica, sus etapas de crecimiento y sus obstáculos para convertirse, en el caso de los varones, en reconocidos guerreros. No sobra decir como un documento colonial debe tener en algunas de sus secciones una influencia europea. Baste mencionar la educación de las niñas o la imagen de los castigos. Igualmente, la homogeneidad de los huitlahuani mexicas en la primera sección sí se comparan con los primeros memoriales de Sahagún. En Londres, un conjunto de códices nahuas, como el Catecismo en imágenes, es testigo de la importancia de la imagen para la evangelización. Mediante estas se escribieron las oraciones básicas que todo cristiano debía conocer. Se anotaron de manera única mediante imágenes generalmente multicolores en los que el demonio, el infierno y el pecado adquieren formas únicas. Es la imagen del lado izquierdo. Un conjunto singular conocido como el Códices de Ixhuatepec en la parte del medio, en los que las pictografías son una muestra de un sistema de escritura en el que las genealogías reflejan el interés por conocer y asentar sobre este tipo de soportes los orígenes, el tiempo, los ancestros, las relaciones familiares de las cuales en el caso de la nobleza van a implicar derechos y privilegios y su relación con la tenencia de la tierra. La elaboración de estas genealogías son un ejemplo en el códice llamado Genealogía de Huitláhuac, que aparece también en el extremo. En él, como en los casos anteriores, varias generaciones son anotadas seguramente de un mismo ancestro. Testigos de la introducción de una nueva religión y la importancia de su construcción por el otorgamiento de tierras para ellos se conocen en el documento de Mapa de Santa Bárbara. Mapa de Santa Bárbara, este de acá. La tradición de seguir escribiendo varios siglos después de la conquista es la evidencia en los llamados códices de Chaloyan, como el de Chalco y el de Huichuapan, conjunto de documentos coloniales cuya tradición se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII, en los que se relatan antecedentes heroicos y se profundiza en la tenencia de la tierra, sus límites y características. Como ya he mencionado, el riquísimo patrimonio mexicano que engalana en la Biblioteca Nacional de Francia, en la calle Richelieu. Quizás es más sencillo usar las flechas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, están en el extremo derecho del teclado. Acá. Es más simple. Ay, me estoy perdiendo tiempo, Dios mío. La calle Richelieu, en París, cuenta con documentos tan conocidos como la historia tolteca chichimeca o el conjunto de los códices chichimecas como el Quinatzin, el Tlotzin y el Xolotl. Menos conocido es el Códice en Cruz, única pieza que en el formato de anales va relatando guerras, nacimientos de gobernantes, muertes y con reconocimiento de indígenas, construcciones de templos y palacios y la llegada por mar de los conquistadores y como funcionarios religiosos. Documentos
desconocidos que asientan injusticias, conflictos por tierras, genealogías y una gama muy amplia que permite a investigadores acercarse al mundo de aquellos tlacuilos que quisieron dejar como testimonio sus códices. Algunos ejemplos de este vasto acervo son el llamado Códice Pieza de un Proceso, que vemos de este lado, con el glifo del agua, o el mapa de Hueyapan, que aparece a la derecha, el Códice de Xcamatitlán, o el aperreamiento. Códices que se anotan los tributos como las contribuciones de Tlaxincan, Tlailotlaca, o el contrato de encomienda. Lo interesante es la confirmación de las elecciones de Calpan, o los documentos más tardíos como los de Chaloya, o la pieza de un proceso de Pablo Ocedo Tlacotepec. Un acervo más, muy poco trabajado, lo constituyen los documentos que salieron del país con el religioso Dominic Billimek, probablemente en el año de 1867, posterior a la muerte de Maximiliano de Habsburgo. ¿Quién es este personaje? Una vez que Maximiliano se estableció en la Ciudad de México, llamó en 1865 a su amigo profesor de Historia Natural en la Academia Militar del Imperio Austriaco para que formara parte del equipo de intelectuales que lo asesoraran en la construcción de un museo que contase con un departamento de arqueología y etnografía y otro de historia natural. Billimek fue un monje originario de un pequeño pueblo de la actual República Checa interesado en la botánica, zoología y etnología. Viajó con el emperador por diversas regiones del país, en donde recolectó piezas de la flora y la fauna del país al que llegaba. Es posible que en estos recorridos ambos se interesaran por piezas arqueológicas y documentos, especialmente códices. En mayo de 1866, Billimek recibió su nombramiento como conservador del Departamento de Historia del Museo Nacional y a partir de ese momento tuvo bajo su custodia numerosas piezas, las cuales fue organizando y catalogando no solo de la flora y la fauna, que era su especialidad. Cuando la situación política se complicó para el emperador Maximiliano, este nombró a Billimek como director del Museo de Miramar, con la encomienda seguramente de custodiar las más de 900 piezas coleccionadas y trasladadas a Europa. Después del fusilamiento de Maximiliano, Billimek logró sacar secretamente del país, por medio de un buque inglés, una numerosa colección, la cual llegó a Austria y actualmente parte de ella se encuentra en el Museo Etnográfico en Viena. En cuanto a los códices, se sabe que fueron donados en 1908 al museo, 24 años después de la muerte de Billimek. Es precisamente una de estas piezas de la colección de Maximiliano la que aquí nos ocupa. Se trata del documento clasificado con el número 4 de la colección Billimek en la Biblioteca Nacional de Viena, bajo el título de Mapa Catastral de Tepoztlán, Panhuacan, Ayapango y Tlanáhuac. Se trata de una sola hoja de papel diamante que mide 77 por 71 centímetros. La lámina está dividida en 4 secciones o columnas en las cuales están encabezadas por señores nobles ricamente ataviados y en cuyo espacio se anotó en glifos y en caracteres latinos los topónimos que dan nombre al documento. Como se puede observar, este códice contiene medidas de tierras y cantidades de los que se debía pagar como tributo. La pictografía señala claramente los rangos diferenciados de los nobles. Como ven en esta lámina, del lado acá está el códice del cual hablamos y del lado derecho es otro documento en donde también se marca, al igual que en nuestro códice que nos ocupa, las medidas de cada una de estas secciones de tierras. En el primer caso, el personaje que se anota es don Diego de Mendoza y el topónimo de Tepoztlán. El segundo, Bartolomé de San Martín, y el topónimo que lo acompaña es Panhuacan. La tercera columna la encabeza el señor Martín Cuicuixcatl y el topónimo de Ayapango. En la última, Miguel Ailotlac en Tlanáhuac. La pictografía hace evidente el rango superior del primer personaje, tanto por el espacio que se le da como por el número de casas y la medida de sus tierras. Anota 132 casas más 6 señores locales que administran 35 casas más. Igualmente señala el conjunto de los 4 nobles por sus características
por sus características de asiento, mantas y shiwitsoli, en contraste con los pipiltin que se anotan bajo ellos. No tienen manta de color, tampoco tepoztlali y menos shiwitsoli. En Panguacan, el Tecutli cuenta con 16 casas y 8 pipiltin o señores locales que administran 21 casas. Ayapanco tiene solo 4 casas y 7 señores. Ayotlac en Tlalnagua cuenta con 7 casas y 7 señores. Es interesante cómo las glosas en náhuatl aportan información en la que se señala a diversos grupos étnicos como probablemente tlayotlacas. En el caso de Martín Tlayotlac, en las tierras nombradas como Telpolco o lugar de jóvenes. Otros personajes nos dan su rango, como Baltasar Xochicalcatl o como Domingo Atlautecatl Tecutli, quien curiosamente se anotó con 7 casas en contraste con el resto que tienen máximo 4. Por demás interesante resulta el señorío de Bartolomé de San Martín en Panguacan, en donde al parecer existían Huexoma o lugar de trojes. Es posible que en él se almacenara el tributo en granos como maíz, frijol, chiahuautli. El nombre de las tierras, como Tecmilco, señala que se trata de las tierras pobladas por más iguales, en donde se encuentran las milpas del Tecutli, lo que coincide con la pictografía. Es posible que en las tierras de Don Miguel Tlayotlac se trate de una zona en que se asentaron tlayotlacas, en cuyo espacio hubiera un juego de pelota con el nombre de Tetlashco que se anota en las tierras. El estudio científico en los códices aquí mencionados ha seguido las siguientes etapas de investigación, a los cuales ya mi colega hizo referencia. Hacemos catálogos, dividimos los códices. Como ejemplo, presento el códice Tloxin, en donde la imagen del códice en general se va a dividir en una serie de zonas. A su vez, estas zonas las vamos a dividir codificando cada una de las imágenes, en donde ustedes pueden ver bajo la imagen el código que le damos a cada una de estas imágenes. Y cada una de estas, a las cuales llamamos compuesto glífico, como en este caso una mujer chichimeca, la vamos desglosando en cada uno de sus elementos. Cada uno de estos hacemos una propuesta de lectura y vamos codificando cada una de estas imágenes para elaborar una ficha de cada uno de estos elementos, cuyas fichas van a constituir este catálogo diccionario que se puede consultar en las páginas que hemos hecho de Amuxcali y Tetlacuiloli. Aquí tenemos un ejemplo de estas fichas en donde tenemos la imagen del códice, la imagen de la realidad, el nombre de cada uno de estos elementos, la lectura en náhuatl, el códice del cual fue obtenido y el sonido de su pronunciación en náhuatl. Esta es una de las formas en las cuales hemos seguido la metodología de Galarza para elaborar estos catálogos y realmente hacer estudios serios, sólidos de los códices. Aquí tenemos un ejemplo de la lista de los códices que hemos trabajado, tanto en Omoxcali como en el proyecto de Tlacuiloli. Muchas gracias. Pues continuamos, muchas gracias. Y corresponde a Miguel Ángel Resillas González, también del CIESAS, el estudio de la imagen mesoamericana en el Códice de San Francisco Acayuca. Bueno, hay varias cosas que omito. Por favor. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, también muchas gracias a los organizadores. El trabajo que les voy a presentar es precisamente dentro de uno de los proyectos que la doctora Muad ha coordinado. En este caso es el proyecto Tlacoa Viena, y se trata de un códice de los que ya mencionó también Rita, el códice mixto, de estos códices que también mencionó la doctora, que se hacen a finales de la colonia, donde todavía se utiliza el sistema de escritura indígena, pero ya combinado con la escritura alfabética y con otros elementos de la plástica europea que se incorporan, con todas las transformaciones, por supuesto, también que tiene la
criptografía en la época colonial. Entonces me parece muy importante su abordaje dentro del campo del patrimonio cultural, porque como ya también lo mencionaba la doctora, voy a hacer muchas referencias porque dijeron, porque vamos hilando las cosas que se dijeron con las que se hacen en un caso concreto de análisis que es el que voy a presentar. Precisamente el patrimonio, este tipo de patrimonio cultural regularmente queda al margen de todas las leyes y de todos los proyectos, y también hay una fuerte tendencia en varios investigadores a negar el papel que estos documentos tienen como patrimonio. Sin embargo, estos documentos, en particular los que se conocen como Grupo Techelroyen, tienen una importancia no solamente como patrimonio histórico y cultural en general para el país, sino también una importancia para los pueblos que los crearon. Y muchos de estos documentos siguen estando en manos de los pueblos actuales indígenas, incluso de la Ciudad de México, como es el caso de San Nicolás Totolapan, que los tienen y los resguardan porque es uno de sus elementos de identidad. Y en muchos de los casos de estos códices han sido utilizados para los litigios en donde están hasta el momento defendiendo o procurando defender los linderos que tenían desde la época colonial o a veces desde la época prehispánica. Esta es parte de la importancia que tiene el documento. Vamos a pasar a la que sigue. Entonces lo que voy a hacer en esta ponencia es mostrar el resultado o un resultado parcial de esta investigación que realizamos dentro del proyecto Tatoan, que ya mencionaba, de la doctora Moa, y algunos ejemplos de cómo el manuscrito sigue conservando, o dicho de otra manera, desarrolló los elementos de la escritura indígena tradicional con la incorporación de elementos europeos. Sin embargo, esos elementos europeos respondiendo a las características de la escritura indígena tradicional que ya mencionaba la doctora Rita en la tira de la peregrinación o en el Códice Oban, que son de las primeras transformaciones, como todos los ejemplos que hemos visto hasta este momento. También es importante decir que este análisis está hecho desde la propuesta del doctor Galarza, porque es una propuesta que nos plantea un método sistemático de análisis que nos permite hacer comparativos sin que se nos salgan de control. Es decir, es un método riguroso que nos permite analizar cada uno de los elementos mínimos de cada documento y que nos lleva a obtener conclusiones controladas dentro de este método que podamos comparar posteriormente con otros análisis de otros documentos. Se tiende mucho en el estudio de códices, hay otras visiones, se tiende mucho a pensar qué es lo que, o imaginar qué es lo que podría haber querido decir el que lo hizo, y entonces tenemos una gran variedad en la literatura que habla sobre códices de interpretaciones que a veces pueden ser contradictorias en el mismo autor. Un ejemplo de ello es Patrick Johansson, que en uno de sus artículos menciona un elemento de la tira de la peregrinación de un águila que está flechada. Lo menciona como un águila que lleva, no menciona la flecha, sino dice que lleva agarrada en la pata un bastón de fuego. Y en otro artículo del mismo dice que es una forma de alcanzar al sol y la representación del sol, cosas así. Entonces ese tipo de cosas es lo que abunda en la literatura sobre códices. Lo que vemos de virtud en el método galarciano es que precisamente nos permite acercarnos de una manera sistemática al análisis de estas imágenes y que podamos ver en qué contextos pueden ser combinables esos significados que hemos identificado en algunos códices ya. ¿Sí? Bueno, el documento que les voy a hablar es de Acayuca Hidalgo, aquí tenemos la ubicación, y corresponde a esta parte de la Cuenca de México, es decir, de la zona más cercana hacia lo que es el actual Distrito Federal. Vamos a decir. Vamos a ver que es justo en la carretera que va a Pachuca. Aquí tenemos ubicado Pachuca. Esta es Acayuca, la zona que está en el círculo rojo, y aquí marco en este circulito Zapotlán porque en la actualidad pertenece al municipio de Zapotlán, pero es justo saliendo de la Ciudad de México yendo a Pachuca. Cabe decir que este grupo de códices es un grupo de códices que se generó durante la época colonial en todo lo que fue la Cuenca de México y el Valle de Toluca, y todo lo que ustedes ven aquí, toda esta área tiene códices de este grupo, códices de Techelroyen. Está el de Sayuca, está el de Xol, más a un lado está el de Apasco, Coyotepec. Es una zona vasta que corresponde a los dominios de la Triple Alianza.
La que sigue. Acayucan, nada más mencionar en general porque no es el objeto. Tiene que ver, hay muchos intentos de traducción en su nombre, pero no coinciden, los que me mostramos aquí no coinciden en su interpretación final. Sin embargo, el elemento básico, que es el que le da la raíz al nombre, Aca, es carrizo, es el que vemos mostrado aquí en el glifo más antiguo, que es en la matrícula de tributos y en el códice mendocino. Tenemos los carrizos, que nos hacen referencia precisamente a esto de lo que vamos a hablar, que las imágenes son palabras, en el caso de la escritura indígena. Entonces el lugar tiene un nombre prehispánico y existe desde la época prehispánica, por hacer una referencia, tenemos aquí que el pueblo por lo menos está habitado desde la época teotihuacana, es decir, desde el clásico. Tiene ya ocupación, tiene restos arqueológicos de ese periodo. No se sabe con precisión todavía quiénes habitaban ahí, pero de que ya estaba habitado es algo evidente. Y tiene toda una historia continua, por lo menos desde Teotihuacán hasta nuestros días. Es una historia continua, donde vamos viendo las modificaciones que se hicieron por diferentes vicisitudes, pero finalmente el pueblo ha estado ahí y sigue estando. Haciendo un recorrido, ha cambiado de jurisdicciones, de pueblos a los que está tributado. Sin embargo, la comunidad sigue ahí. ¿Sigue? En la época colonial, les decía, en la matrícula de tributos y en el mendocino, aparece incluso como tributario directamente a través de Huipoxtla, y con matas de isle, algodón, huipiles, tropes de frijol, maíz, chía, huautli, trajes de guerrero y escudos, miel de aguamiel y pulque. Es parte de lo que ya analizó la doctora Amuar precisamente en otros estudios y que corresponde a esta página de los dos documentos. Entonces hace referencia a que precisamente el pueblo ya tiene una importancia. Generalmente los autores, cuando leemos acerca de Acayucan, dicen es que es una zona muy pobre y que no tenía mucho que dar. Sin embargo, aquí en la matrícula de tributos vemos que tenía una capacidad productiva que es propia precisamente de los pueblos mesoamericanos o incluso aridoamericanos, que aprovechan o saben han desarrollado la tecnología para explotar ese medio. Y en la época colonial, precisamente a partir de la caída de Tenochtitlan, también empieza el dominio de los españoles. Se da como encomienda a un español que se llama Pedro Hernández de Navarrete. Sigue la sucesión con la esposa y el hijo, pero como mueren ahí queda la encomienda perdida, la retoman directamente la encomienda para el rey, se da para el rey, y en este periodo se forman dos estancias, que una es San Bartolomé y la otra es Santiago. Esto lo menciono porque aparte de que fue parte de este desarrollo colonial, son los pueblos que aparecen relatados en el códice que vamos a ver. Y como les decía, el pueblo siguió teniendo diferentes cambios en cuanto a su jurisdicción, en cuanto a la parte administrativa, pero hasta la fecha sigue ahí. El cambio más fuerte tal vez fue cuando se empieza a explotar las minas de Pachuca, que es cuando empiezan a trasladar un poco de población hacia cerca de Pachuca y se tiene que tributar con gente para que vaya a trabajar las minas por periodos. Bueno, dentro de los rasgos importantes de la zona en que aparece este códice es que precisamente es en el territorio que era la Teotlalpan, y que es algo significativo que este territorio que era la Teotlalpan, bueno, los límites de la Teotlalpan, los límites del oriental del suroriente, como les comenté, hay muchos códices de este grupo y que están haciendo referencia a las tierras que pertenecieron a los pueblos desde la época prehispánica. En cierto modo, dice Peter Gerhard, no se puede saber con precisión, pero sí se sabe que tenían gobernantes calpiches, ya para la época de la llegada de los españoles, impuestos por la Triple Alianza. Y se sabe también que es la Teotlalpan primordialmente es una región otomí. Esta es una de las situaciones permanentes con estos códices porque están hechos en zonas otomís, pero están hechos en náhuatl. Esa es otra característica que se tiene.
Se había dicho que tal vez era porque era la lengua franca y para que pudieran tener más presencia. Sin embargo, algo que hemos ido viendo en los estudios conforme se van realizando de diferentes códices particulares de Cheloyen es que estos códices tienen regularmente a población o enclaves de hablantes de náhuatl en esos mismos pueblos. Por esas razones que puede ser también que se hayan hecho en esta lengua. Aquí el ejemplo que les pongo en el caso de Acayuca, para esta época tiene 306 tributarios otomíes y 120 hablantes de lengua mexicana. Quiere decir que sí coexisten los dos, y eso es algo muy común en esta parte de la Tlaxcala, pero también en otros pueblos de la cuenca. ¿Sí? Y por ilustrar la zona de la Tlaxcala, tenemos esta región que aquí marca la autora, Vladimir Palma. En este cuadrito rojo es donde está ubicado el Acayuca. Todo esto es la Tlaxcala. Entonces vemos que es uno de los límites donde está ubicado, pues, en la que sí. El códice, ¿no?, de este particular no sabemos cómo fue que lo obtuvo el Bilimec o Maximiliano, pero por los recorridos y los movimientos que hizo Maximiliano dentro del país, consideramos que es posible que en su tercer viaje, que es hacia Pachuca y Zempoala, hacia Pachuca y Tulancingo, cruza por esta zona. Es posible que en ese trayecto haya tenido cercanía con los pobladores y lo hayan obsequiado, así como lo obsequiaron en Tecalculata en su momento, que ahora es Tlaxcala. Entonces todavía no sabemos con precisión. Se sabe que el licenciado Faustino Galicia Chimalpopoca iba regularmente con él, también Bilimec iba regularmente con él, y Faustino Galicia Chimalpopoca en particular es el que tenía la comisión de entablar los diálogos con las poblaciones indígenas, principalmente las que hablaban náhuatl. Entonces es posible que por ahí haya llegado el códice, todavía no tenemos más información. Sí. Bueno, nada más un recorrido rápido. Este grupo de códices Cheloyen, hasta ahorita se considera que tienen 56 documentos aproximadamente. Algunos dicen que ya son menos porque varias partecitas que estaban catalogadas como independientes ya algunos las juntan y dicen que nada más es uno. No importa mucho el número, pero sí es importante saber que son bastantes documentos y que tienen diferentes características. Este es el del libro, el libro como tipo europeo, que tiene unas pictografías y otras hojas con letras. Estos que tienen doble nivel, que son 2 escenas y aparte texto. Estos son de formato más largo. Estos que son tiras. Todos estos, excepto los que son libros como tales, cosidos en el lomo, tienen el formato de los formatos utilizados en la época prehispánica. Entonces aquí vemos que hasta en los formatos ya se están incorporando los formatos. Sin embargo, este documento en particular de Acayuca tiene un formato distinto a todos los anteriores, que eran los más conocidos. Este es un formato tipo cuaderno de forma italiana, más o menos ese es el tamaño, un poquito más largo, y eso nos trae también una novedad, porque los grupos de investigadores que tienden a negar la validez de estos documentos dicen que tal vez fue una sola persona con un taller que andaba haciendo documentos falsos para engañar a los españoles. Sin embargo, cada vez que nos encontramos con un documento, le encontramos características diferentes que decimos, bueno, ¿cómo es que este grupo que se dedicaba a engañar iba cambiando sus estilos, técnicas, letras y contenidos? Entonces nos da una nueva forma de códice Cheloyen que nos hace pensar que por lo menos no pudo haber sido hecho por las mismas personas, porque incluso el estilo es diferente, y eso es parte de los elementos que analizamos desde el método galarciano. Esta ya se dijo en la Biblioteca de Viena, se conoce como Códice de San Francisco Acayuca, en el catálogo de Robertson, y en la Biblioteca Nacional de Viena tiene el número 11. Está hecho en papel de amate, que es otra característica de estos documentos, y la técnica de la pintura es de aguada. Curiosamente conserva la técnica de los códices antiguos, donde se marca primero el contorno en negro y después se aplican los colores. Eso es muy visible, ahorita lo vamos a notar en algunos de los ejemplos que vienen adelante. Y los colores que muestro aquí, el negro, amarillo, verde, rojo, azul y gris, son colores convencionales que se utilizan a la manera prehispánica como parte de la convención que representa los objetos en sí. Y hemos visto que, al igual que en la antigüedad, cuando cambia el color del objeto en sí, quiere hacer un cambio en la lectura. En general sigue siendo la misma función. Sí.
Para que vean cómo es el códice, otra de las características, los que les mostré hace rato, todos tienen letra o dibujo. En este ustedes pueden ver que hay una página en blanco. Y así, todo el documento tiene una página en blanco. No sabemos por qué, si no se terminó de hacer, si tenía reservado para letras o para otras pictografías, eso no lo sabemos, pero esa es la característica que tiene. La que sigue. Y podemos ver que hay en unas partes imágenes con construcciones, en otras con plantaciones de maguey, que es una planta propia de la región, los hawaiis, como este que está aquí, que es también algo característico de la subsistencia en estos medios áridos. La que sigue. Y los cerros, que son también parte del paisaje que corresponde a estos pueblos. Otra de las características que se conservan es este tipo de representaciones. Como ven ustedes aquí, el árbol está más grande que la casa, incluso casi el tamaño de la iglesia, aunque en la realidad puede suceder eso, generalmente es al revés. Sin embargo, en la pictografía indígena se tiende a representar con los parámetros de la época prehispánica, que realzan la importancia y la lectura de un elemento por las dimensiones. Esto entonces no es propiamente una representación occidental, es una incorporación de lo occidental hacia la técnica y convención indígena. ¿Sí? Aquí está la otra iglesia. Les decía, esta otra característica que ya mencionaban hace las doctoras, el nombre en letras latinas está asociado a una iglesia que tiene el nombre del lugar ya no en glifo, sino ya en letra con lengua náhuatl. Si no tuviéramos ese letrero no sabríamos nada. Y como les decía, el método que utilizamos parte de lo que el doctor Galarza, que es exacta para quienes no lo conozcan, desarrolló basado en lo que su maestro André Lejuaca hizo con la tecnología de las sociedades más antiguas, las sociedades de la edad de piedra. Entonces, retomando este método para aquellos casos, él lo aplicó a los códices y empezó a desarrollar el método que tratamos. Desde esta perspectiva, la imagen entonces es texto, no es ilustración. Desde las otras perspectivas que hemos comentado, la imagen es solamente ilustración de un texto alfabético. Aquí se conjunta imagen, es texto, más aparte el texto en caracteres latinos que vieron, se agrega. Hay parámetros, que esto es lo que nos permite hacer la observación, que es lo que vamos a ver en cada imagen: la dimensión, la proporción, la posición, la orientación, la asociación, lo que ya se mencionó. Y todo eso nos va a hacer que identifiquemos los elementos que se utilizan de manera recurrente, como los colores. Veíamos aquí, decíamos, el estilo, el orden de ejecución. Vemos que tiene el mismo orden en la época prehispánica. Aquí están los contornos negros. Cuando esto lo vemos, aquí donde lo estoy señalando, lo vemos directamente, por lo menos en la fotografía o en los originales, se ve como el gris invade el negro, es decir, se nos pasó un poco y eso nos deja ver que tapó la línea. Y también hay partes donde se queda sin línea, que lo hacen con la intención de dar la idea de volumen. Eso ya es parte de los elementos que se retoman de lo occidental, pero a un estilo muy generis. Y los catálogos, hacemos el catálogo igual que para los prehispánicos o a los inicios de la colonia, donde comparamos todos los elementos. Aquí están los cerros, todas las comparaciones de cerros, caminos, geografía, obras hidráulicas. Y llegamos a la síntesis después de esto, bueno, más bien a la identificación de los elementos en particular y luego ya la síntesis. Vemos que las funciones del objeto siguen siendo las mismas que en la época prehispánica. Tenemos aquí la iglesia, que ya no es un elemento de la cultura indígena original, sin embargo tiene la misma función que tenían estos en los prehispánicos, los templos. Decíamos, los elementos son polivalentes. La función representativa es el objeto en sí, como iglesia. La segunda lectura, como simbólica, es el centro urbano, el poblado, el Altepetl. Y en este caso, en la imagen que les presenté, decía en letras cabecera. Acá dice la palabra cabecera. Y el nombre del lugar específico, que es San Francisco nahuatlizado, que es otra característica. San Francisco está en agua. Entonces, esto, por último, la fonética. Teocalli o Tepantli, que es lo que transcribe ahora este grifo. Esto es lo que nosotros encontramos. Nada más vamos a ver un ejemplo más. El Tecpac, este es el Tecpac tradicional en los prehispánicos. Encontramos que esta
cumplen la función de TECPAN y es convencional para los diferentes códices. Aquí lo tenemos ilustrado, vamos a ver igual. La que sigue, el CALI, para palabras Achila Cali, está también en los diferentes documentos. Y en este que estamos analizando, que es esta imagen de aquí, y los diferentes. La que sigue, nada más para ver un poquito más. Y el NOPAL, que tenemos los prehispánicos, y el que tenemos en nuestro documento, que es este, y de otros códices de Cherro, igual el Maguey. Ustedes pueden ver nada más para cerrar, que este NOPAL tiene una técnica distinta que este de acá. Entonces no podemos decir que lo hizo la misma persona. Estos son los elementos que al hacer el análisis con el método identificamos y nos van dando las palabras en náhuatl que completan el texto que va también en caracteres latinos en náhuatl. Son partes complementarias que se separan, no tiene sentido. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a tener que hacer una mudanza o hacemos una pequeña participación del público para preguntar sobre este tema y después hacemos el cambio. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Gracias, buenos días a todos. Muy interesantes ponencias. Yo soy arqueólogo, principalmente he trabajado en la Huasteca y me interesó mucho lo que acabo de ver porque en la iconografía que nosotros manejamos para la Huasteca, pues vemos que existen, digamos, ciertos parámetros que nos podrían indicar que más que imágenes o símbolos estamos viendo algún tipo de arreglos que podrían leerse, pero no sabemos cómo. Una pregunta es si existe de forma explícita el método de Joaquín Galarza para la interpretación de estos códices y dónde podría consultarlo. Y segundo, ya en relación más bien con cuestiones del ámbito político, pues recientemente se acaba de declarar que se forma esta comisión para la salvaguarda de la historia y de la memoria mexicana, que va principalmente dirigido a los archivos y en donde se ha mencionado particularmente pues la digitalización de códices para ponerlos al servicio del público. Yo conozco la página de Amoscali, la he usado y pues veo que tienen un gran trabajo hecho ahí. Mi pregunta es, ¿existe algún posicionamiento con respecto a esta idea del gobierno y qué beneficios o limitaciones o problemas podrían ver ustedes en relación sobre todo con estos documentos que se encuentran en acervos fuera del país? Gracias. Bueno, qué bueno que ha utilizado Amoscali, porque realmente sí, aquí hemos trabajado, los tres hemos trabajado en ese proyecto y realmente sí, la digitalización es una opción muy importante, ¿no? Porque los documentos, como ustedes saben, son muy difíciles de consultar los originales, se maltratan, no nos dejan, no nos dan tiempo. Entonces la digitalización se ve como una opción muy, muy posible, ¿no? O sea, lo que nosotros hicimos con Amoscali, pues fue un trabajo largo, difícil, pero contamos con el apoyo en el caso de Amoscali de CONACYT, que fue quien nos financió. Entonces son proyectos muy caros, ¿no? Y a veces es muy difícil conseguir el financiamiento. Después de Amoscali tuvimos Tetlacuiloli, que Tetlacuiloli fue con los documentos del británico. También tuvimos apoyo de CONACYT. Presentamos Tlahtoli, la de Viena, y ya no nos dieron financiamiento. Entonces ya lo estamos haciendo, pues, ahora sí que como podemos, ¿no? No sabemos todavía cómo vamos a sacar los resultados porque pues, no tenemos financiamiento, y publicar los libros, todas las instituciones nos dicen muy caro, ¿no? Afortunadamente hemos publicado un libro recientemente, también con los materiales de Amoscali, y pretendemos que se difunda, porque lo que nos interesa es que, pues parece ridículo, pero que los mexicanos sepamos que existen estas fuentes, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera sabe que existen, ¿no? Entonces, y menos que las puedan consultar. Entonces sí, la digitalización se ve. Yo realmente me dio muchísimo gusto oír esto de este nuevo nombramiento y ojalá se pueda hacer. No hemos tenido contacto con ellos,
es más, no sabemos si saben que existimos, no lo sé. Vamos a tratar de ver si logramos tener algún contacto, ¿no? Porque sí estamos, todos los que hemos participado en este proyecto, estamos convencidos de que los códices son una fuente muy importante y que el método que propuso el doctor Galarza es un camino para tratar de acercarnos a entender y a poder leer su contenido, ¿no? Efectivamente, como se ha dicho, nosotros estamos convencidos que las imágenes no son ilustraciones, sino que son textos y que hay que tratar de leerlos. La cosa está en que lo que propone Galarza es precisamente hacer estos diccionarios y estos catálogos para poder comparar y ir entendiendo qué es lo que cada imagen dice, ¿no? Creo que estamos en el proceso, ¿no? Trabajamos mucho en eso, se nos critica mucho, porque se nos dice que descuartizamos los códices, ¿verdad? Que no es la manera, ¿no? Nosotros estamos convencidos que es un camino, que es una manera, digo, a lo mejor hay otras, ¿no? Para nosotros esta es la que nos va a ir acercando a esta lectura, y pues estamos en ese camino, ¿no? Vemos que es un camino largo, ¿no? Todavía es un camino largo, pero creo que, como mostró aquí la doctora Rita Fernández, creo que vamos un poquito avanzando, ¿no? Que vamos tratando de acercarnos a lo que es el volumen, ¿no? Porque siempre se dice, es que los códices en el México prehispánico no tenían dimensión, no sabían pintar, porque pintan más grande un árbol que una casa, ¿no? Y nosotros ya decimos, es que no es que no sepan, es que hay que entender el sistema, ¿no? El sistema es diferente, no podemos utilizar los criterios europeos para entender estas imágenes, tenemos que buscar otra manera y entender por qué uno es más grande que otro, por qué uno estaba delante del otro, o sea, es una manera distinta a la pintura europea o de otros lugares, ¿no? Entonces creo que pues vamos, ¿no? Todavía no tenemos todas las respuestas, no sé ustedes si quieren algo. Yo sé, no vas a encontrar un libro con todo el método de Galarza, realmente está disperso en toda su obra. Él entregó más de 150 ejemplares impresos al SNI. Entonces, algunos nos hemos dado a la tarea de hacer un breve resumen que desde luego es insuficiente, pero que de algo sirve. Yo trabajé con una ponencia que se llama Metodología Galarciana, y ahí trato de sintetizar lo más importante. Después con la doctora Moar publicamos en la revista Desacatos, creo que en el número 22 o algo así, también algo en ese sentido, ya con ejemplos más explícitos de Amoscali y demás. Entonces, sí hay que hacer la lectura de los libros e ir extrayendo todo, porque es un método complejo y tan es científico que empata con otros métodos científicos también, como por ejemplo de Elena Beristain, ¿no? Que habla con el sistema de sustituciones de la lingüística, ¿no? Y qué es lo que hace Galarza, ¿no? Bueno, si quitamos esto y ponemos el cambio significado o no cambia, ¿no? Y también con el método Greimassiano, ¿sí? El semiótico de Greimas, que parten de lo mismo, partir, segmentar el relato, ¿sí? Para después ir estudiando uno por uno y dar su significado en un microcosmos y luego en un macrocosmos toda la lectura, ¿no? Que a eso apunta el método, a que al final se haga una lectura, se divida, se segmente, se lea cada partecita y luego se reconstruya y se rehaga la reconstrucción de la historia, ¿no? Entonces, lamentablemente la obra de Galarza está casi agotada, pero puedes encontrar algunos ejemplares en Amazon, un poco caritos, ¿verdad? O si no, con mucho gusto te los proporcionamos para fotocopia, ¿verdad? Que bueno, que sea pirata, pero sí hemos padecido mucho con las críticas, pero también vemos el proceder especulativo de algunos compañeros, ¿no? Él mencionó sobre Patrick Johansson. Yo tengo otra anécdota, ¿verdad? Que sobre la tira de la peregrinación, que está un lago y salen en lancha, ¿verdad? Él dice que ese lago es de cemento, ¿no? Digo, Patrick, ¿y cómo lo llenaron?
Sería el ejército Tenochca. Entonces, decir, bueno, tenemos que tener bases, ¿no? Si vemos que están navegando un ser humano sobre la lancha, ¿verdad? La cula nos está indicando que es agua, ¿no? Además que es agua en movimiento, porque tiene ondas a todo alrededor, ¿no? Y sí, ponernos más con los pies en la tierra. Galarza nos ponía un ejercicio muy sencillo que decía, ¿qué ven? Pues León Portilla dice, no me importa que diga León Portilla. ¿Qué ven ustedes ahí? No es que Johansson dice, no, ¿qué ven ustedes? Dejen todo de lado. ¿Ustedes qué ven? ¿No? Y entonces empezábamos a ver, ¿no? Empezábamos a ver lo que Tlacuilo estaba diciendo. Y claro, a partir del conocimiento de la cultura que está reflejando, ¿no? Entonces eran muy importantes con nuestros estudiantes de la ENA ir a las prácticas de campo, a una población de origen náhuatl, a ver cómo siembran el nopal, cómo lo castigan al nopalito encima, ¿verdad? Hasta que se seca y no pueden sembrar, las señoras cómo tienen su lugar, su fogón, idéntico que en los códices, con 3 piedras y un comal, ¿no? Y entonces tomar fotografía desde la perspectiva, que casi siempre es muy parecida a la egipcia, desde de perfil transversal, que es finalmente la perspectiva científica, ¿no? O sea, si tú quieres conocer algo, una flor, no le tomas de arriba porque ves la corona solamente, le tomas transversal y vas a ver el pistilo, la corola, el cáliz, el tallo, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vamos. Yo quisiera agregar algo más. Efectivamente, el método no está concentrado en un solo lado, sin embargo, el doctor siempre fue exponiendo cómo desarrolló el método y decía, conforme me fui dando cuenta que cada tipo de códices tenía características distintas, entonces me di cuenta que tendría que ir desarrollando el método para cada una de las características de los grupos de códices. Entonces, lo que sí hay es precisamente la explicitación del método por grupo de códices. Por poner ejemplos, para leer lienzos, están los lienzos de Chepetlan, publicados por el SEMCA, anteriormente era la misión, más bien estaba publicado por la misión francesa, que ahora es el SEMCA. Está también el Códice de Zempoala, que fue su doctorado de estado precisamente con los Techeloye. Ahí establece el método para el grupo Techeloye. Y así que de esa misma manera tiene cada una de las publicaciones por cada uno de los grupos. Entonces podemos acercarnos al método en cada una de estas obras. El Padre Nuestro, que es la oración que leyó para los testerianos, los códices conocidos como testerianos, plantea el método aplicado a un testeriano. Entonces podemos ir viendo cada una de las obras y ahí se puede ir sacando el método para cada uno de los tipos de códices. Cada grupo de códices tiene ciertas características que comparten y muchas veces esas características las podemos proyectar hacia la piedra, hacia la pintura mural, hacia los textiles. Entonces creo que sí es importante retomar de todos para ir viendo cuáles son los elementos que nos permiten llegar a conocer otros objetos que también pertenecen a la cultura. Y la ventaja ahora también es que ya hay mucho de él en PDF, en internet, entonces sí es hasta cierto punto accesible a algún tipo de obras que antes no se podían conseguir, otras siguen todavía sin poderse conseguir, pero hay unos que sí están ya en internet, entonces es una gran ventaja. Y también, como decía la doctora, pues con mucho gusto, si alguien interesa en nosotros lo tenemos, se los podemos proporcionar. Muchas gracias. A través de la página del CIESA los puedo contactar. Hay correos de... No, ahorita te damos otro correo. Gracias, muy bien. Si se me permite una publicidad, el año pasado publicamos, están los trabajos también incluidos, pero son los de los autores, un homenaje a Galarza, un libro que se llama Homenaje a Galarza, Tlamatini, ¿cómo no? Por los senderos de un Tlamatini se llama. Y ahí son 10 trabajos en donde aplicamos las propuestas de Galarza y se publicó en el CIESAS el año pasado. Pues todavía está accesible. Muchas gracias. Pues muy bien, yo comentaría adicionalmente que hay una feliz coincidencia de que ya en México disponemos de la tecnología para identificar el papel y sus características, las tintas y sus diferencias y semejanzas entre documentos, los colorantes, los pigmentos que contribuyen a comprobar hipótesis acerca de las semejanzas y diferencias en talleres, por ejemplo, esto de los talleres. También hay un proyecto que se ha planteado recientemente con Alemania
en el sentido de que algunos documentos que Humboldt se llevó hacia allá se comparen para ver si los fragmentos que están allá se parecen a los que están acá, y hay que ver con detalles que corresponden a las mismas tintas, las mismas. Y ese tipo de cosas también contribuyen adicionalmente a aportar datos para interpretar, verificar hipótesis sobre estos documentos tan importantes que tenemos en ambos lados del océano, y que pues sí necesitamos conocerlos todos para integrarlos y manejarlos de la mejor manera posible. Pues vamos entonces a hacer este cambio y continuar con nuestra sesión, porque le corresponderá a Rómulo Santoni hacia allá. Ya está. Pensé que se había escapado.